Vale, pongamos entonces ahora las soluciones en la tabla. Para el punto 2, la presión a la que estábamos, habíamos dicho que era la presión intermedia, 501,4. Para el punto 2, la temperatura, ¿cuánto nos dio? 0,128. Perdón, no estábamos en el punto 2, estábamos en el punto 5, en el punto 3 era el que estábamos calculando ahora, ¿verdad? ¿Nos dio la temperatura cuánto? 0. 0,128. Aproximadamente 0. O con el redondeo, cogiendo 2 decimales, les podríamos dejar en 0,20. Y así cogemos solo 2 decimales. ¿La entalpía? 405,06. ¿Y la entropía? 1,756. 750, igual que estaba antes, sí, igual que el nivel anterior. Que entonces sería, como es la misma entropía que el del siguiente punto, ya puedo calcular cuánto vale la entropía del punto 4. Que conste que solo estoy rellenando los que son relativamente fáciles. El punto 4, ¿a qué presión se encuentra? Que no lo habíamos rellenado antes. A la presión de alta. A la presión de alta. Entonces se encuentra a 1534,1. Bien, el punto 5 ya lo teníamos. El punto 6, que está como vapor húmedo. Todavía no sabemos nada más. Punto 7. Líquido saturado. ¿Qué tenemos que hacer para determinar el resto de valores si estamos en el punto 7? Y estamos en estado de líquido saturado. Ir a la tabla. Tenemos la misma presión, la teníamos antes puesta, la intermedia, y como es líquido saturado, vamos a la tabla. Y en este caso lo que cogeremos serán las entalpías de saturaciones y las entropías de saturaciones del estado saturado. Es decir, aquí en la tabla que tenemos antes, las presiones siguen siendo las mismas. La temperatura sigue siendo la misma, porque está saturado. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que aquí en vez de coger la entalpía de vapor, tendremos que coger la entalpía de líquido. Y aquí en vez de coger la entropía de vapor, cogeremos la entropía de líquido. De líquido, lo dije. Ahora vamos a hacer la del punto 7. La del punto 7. La del 2. Porque estoy viendo por los más fáciles. Es para que ustedes vean cómo tienen que encarar un examen. Cojo primero los más fáciles. Y cuando ya he hecho los más fáciles, es cuando me voy a buscar los otros. ¿Por qué? La tabla normalmente ya es, si el ejercicio vale 6 puntos, la tabla, solamente la tabla, es 1 punto y pico. 1,5 puntos, depende del ejercicio. ¿Por eso? ¿Qué más ha sido la fórmula? Yo creo que hasta la tabla debería haber tomado. Sí, sí. Porque es que la tabla es lo que más fuerte. Y la tabla después lleva todo un polígono Sí, con las interpolaciones no las se puede ver. Los otros son tres apartados con las tres fórmulas. El sustituir la fórmula, hacer el balance de energía, si tienes algún enfriador o algún dispositivo intermedio y ya está. Lo que más fuerte es la tabla. El balance me cuesta un poquito más. Me lo plantearé el hecho de ponerle más puntos a hacer la tabla. Pero por eso les digo, rellenen primero siempre los puntos más fáciles y dejen para el final los puntos de vapor sobrecalentado. Porque los puntos de vapor sobrecalentado son los que son un poquito más, hablando mal y pronto, coñazo calcular. Entonces, vamos a ir primero a los que son fáciles. Entonces, ¿entre qué entalpía para el líquido saturado tendría que interpolar? La pequeña sería, ellos ya lo están calculando, dímela tú. No, pero la entropía. De líquido saturado. 200 para 0 y 202,4 para 2. ¿Y la entropía? La entropía para 0, 1. Ah, yo estoy riendo. Y para 1,009. Era 1,000. Vale, entonces aquí va a dar aproximadamente la entropía, ni siquiera la interpolo. Les va a dar aproximadamente 1. Dado que esto es 1,009, les dará aproximadamente 1. En cambio, la entalpía sí habría que hacerla. ¿Y la temperatura también? La temperatura no, porque es la misma que hicimos antes.
va a coincidir con la del punto, va a coincidirnos con la que pusimos antes para el punto 3. O sea, la temperatura va a ser 0,20. Hemos dicho que la entropía la vamos a dejar en 1. Me falta solo entonces que me digan el valor de la entalpía teniendo en cuenta la interpolación. Solo hay que hacer una interpolación. ¿Cuánto les da? Da 200. ¿verdad? Más o menos. 200,24. ¿No? ¿Cuánto te doy a ti? 0,0999 por Me dio 2,4. 200,4 menos 200 Eso es 2,4. más 200. 200. Eso. 200,24. Eso es lo que yo dije. 200,4. A mí no sé qué me hizo, pero... Era 2,4, ¿verdad? Sí. Sí, debería dar 200,4. Está sumando algo raro aquí, ¿verdad? Eso, mira, cuando a mí me pasó lo de Windows, cuando cierras el paréntesis y le das a enter, te da el resultado del gráfico. Ah, no, claro, porque lo que te está haciendo es 2,4 el resultado del paréntesis, nada más. El 0,198 por el 2,4 más 200. Me da 200,47. Ahí tienes algo raro, porque esto sí está exacto. Voy a poner los paréntesis ahora. Seguramente sea por los paréntesis, ¿eh? Porque este resultado ya, después de haberlo hecho 2 veces, me fío bastante de 200,24. 198 por 2,4 más 200. A ver, Paréntesis. pero en esta calculadora, hazlo rápido, era 0,099 por paréntesis. Eso, ya se lo he dado hasta ahí. Eso lo he dado. ¿Que no pusiste 0,999? Cuidado con esas cosas con la calculadora, que es el primer sitio donde se suele tender a meter la pata. ¿Cuánto es? 373. Espérate, estábamos hablando del punto 6 ahora, ¿no? 223. El de líquido, no, el líquido saturado, estamos en este, sí. ¿Cuánto les dio? 200, a mí me dio 200,24 cogiendo todos los decimales, ¿no? 0,999 Sí. por 0,999 por paréntesis 202,4. 202,4 menos 200, bien. Más 200. Espérate, que ahí ya aquí 2, 3, 7, 9. Le dio 2, 7, 6. Y 2, 3, 4, 9. Sí, 204. 202,3. 3, 2, 3, 7, 6. 204, no, 200,4 era, ¿no? 202,4 A 0,0999. menos 200 Así me da entonces. Más 200, ¿no? más 200. Aquí eso es 2,9. Ahora sí ya lo vi. No, espérate, ahora sí, no, ahora lo puse mal yo ya lo vi. Era 204,9, 202,4 menos el 200, cierro paréntesis, más el 200. Eso, 2, 3, 9. Ahora sí, vale. Pues no, Ahora me da
No, espérense, porque el otro resultado era que... El otro resultado era que estaba mejor. Espérense. 0,999 por... 0,099. Es que me falta un 0, vale. 0,099. Ese fue un fallo, por lo que no me dio. Es que tiene 0,0999. Es que ese era el que me faltaba. Por 202,4 menos 200 más el 200. ¿Lo tenemos ya todo? Ahora la línea está perfecta. 200,24. Ya me están liando ustedes. Y al final casi me lo traigo. 200,24. El fallo era que estaban poniendo 0,99 en vez de 0,099. Vale, ya tenemos el estado 7 completo, pues vamos a rellenar el que nos falta, el estado 8. El estado 8 tiene la misma entalpía que el punto 7, por lo tanto 200,24. Y además, voy a ampliar esto para allá. Y además, como está en estado de vapor húmedo, tiene también la misma temperatura de saturación, 0,20. Y así ya lo relleno ya todo. Pues bien, ya con esto lo único que nos queda rellenar para tener nuestra tabla completa son los dos estados de vapor sobrecalentado. Todo lo demás lo tenemos hecho. ¿Vale? ¿Cómo eso? ¿Está en vapor húmedo tiene una temperatura? Tiene la misma temperatura que si estuviera saturado. Mantienen la temperatura dentro de la campana. Todos los puntos que hay dentro de la campana están a la temperatura de saturación a su presión correspondiente. Entonces, ya eso no nos queda. Irnos ahora a empezar el estado 2 y después haremos el estado 4. Entonces, vamos a plantear la interpolación del estado 2. ¿Y la entropía del hoyo? La misma entalpía. La entropía del 8 lo que pasa es que no nos hace falta. Para lo que es el ciclo no nos hace falta. Pues cuando estamos en vapor húmedo, fíjense que no nos he impedido que me calculen las entropías. Se podrían calcular, porque a partir de saber la entalpía y saber el estado en el que está, podemos calcular cuál es el tanto por ciento de humedad que tiene, y con ese tanto por ciento calculamos cuál sería la entropía. Pero eso no se lo voy a pedir porque me parece una bobería pedírselo si no nos hace falta. Vale, y interpolamos el ruido extremo del plato. ¿No? Ahora el punto 2, como es vapor sobrecalentado, tenemos que irnos a las tablas de vapor sobrecalentado. Una cosa, como ya lo hemos visto en estas tablas, en la interpolación anterior, vimos que la interpolación con 501,4 no variaba apenas nada con respecto a la de si hubiéramos cogido la temperatura de 0 grados, que era 498, vamos a coger los valores para ese valor, el de 498. Siempre y cuando en las tablas de vapor sobrecalentado esté ese dato, que con sinceridad no me acuerdo si estaba directamente. Ahora hay que mirar entre qué temperatura está la presión esa. ¿Está la de 498? Sí. Vale. Ahora hay que mirar entre qué temperatura está la presión esa y si hacemos la interpolación. Y hacer la interpolación de irnos primero a la entropía. Entropía para el R22. Entonces voy a poner las interpolaciones aquí que creo que lo haré más rápido. Temperatura, iremos presión, temperatura, entropía y entalpía. Bueno, son 3 nada más. Perdón. Aquí pondré, por ejemplo, vamos a entrar en la tabla con la temperatura. ¿No? La tabla de entropía. En la tabla de entropía, de vapor recalentado para entropía. Entraríamos, ¿se acuerdan que teníamos que entrar de dos formas? Una era aquí, en la primera columna entrábamos, por ejemplo, con la presión a la que estábamos. Entonces entraríamos con la presión de 498, algo, que es la que está en la tabla, ¿se acuerdan? En vez de con la que es 501, ya hemos visto que no nos van a variar apenas los datos. Entonces, voy a buscar entrando con esas temperaturas, voy a abrir las tablas porque así se los explico mejor. Estoy en desarrollo. No. Colección de problemas, porque no está la tabla, perdón. Manuales, aquí les puse las tablas. No.
selección de tabla. Vale. Decimos esta 19. 19. Esta sería la de la entalpía, esta no es, en esta. Entonces entraríamos, buscaríamos la presión esa de 498,1. ¿Y qué entalpía es la que tenemos que buscar? La entropía, perdón. 750. Tendríamos que buscar esta, a la que se encuentra, perdón, estamos en el estado 2, 1,801. Entonces me vengo aquí y busco el 1,801, vale. Aquí encima, fíjense qué directo nos da, que no hay ni siquiera que volver a interpolar, sino 1,801, 1,802 no interpolamos. Directamente decimos que la temperatura es la de 20 grados. ¿Vale? Entonces ya sabemos que la temperatura del punto 2, 20 grados. Entonces ahora nos vamos a la tabla de entalpía y hacemos lo mismo. Buscamos la presión, 498,1. Miramos a la temperatura de 20. ¿Cuánto es la entalpía? 419,6. Me vengo aquí y relleno 419,6. Ya tenemos el estado 2 definido. ¿Bien? Vale. Vámonos ahora al otro estado que teníamos en vapor sobrecalentado, el estado 4. Del estado 4 sabemos que la presión es 1534,1. En este caso voy a coger, en la tabla, me vengo a la tabla de entropía otra vez, 1534,1. Y en este caso, el valor que tengo que buscar de entropía es el 1,75, 750. En este caso sí voy a interpolar porque la diferencia ya no es solamente una milésima, sino ya son unas cuantas más, son 6. Entonces ahora sí vamos a interpolar. Entonces, vamos a hacer la tabla de interpolación en este caso. A ver cuánto nos queda. Vamos a interpolar entre qué temperatura, entre la de 50 y la de 60. ¿Cuánta temperatura? Yo sé que tengo 50 y 60 para ver la entalpía, la temperatura del punto 4. Y voy a interpolar entre qué entropía. Entre 1,729, 1,750, que es la que yo tengo, y 1,756, creo que era así. Y así es como voy a hacer mi tabla de interpolación para poder calcular la temperatura de 4. Cuando ya tenga ese valor, entalpía, me vengo a esta tabla, a la arriba de la de entropía, entro otra vez con la de 1534, sé que voy a estar entre las temperaturas de 50 y 60, interpolaré entre estas dos entalpías, 425,9 y la de abajo, 434,9, para saber cuánto vale la entalpía del punto 4. Entonces ya solo nos queda hacer las interpolaciones. Hagan lo mismo que hicimos antes, calculen primero el factor que es común, que es el de las entropías, y así ya es más rápida la interpolación. Entonces, digámoslo así, el resultado de hacer las divisiones estas correspondientes, ¿cuánto nos dará en este caso? 1,750 menos 1,729 igual esto dividido entre 1,756 menos 1,729 y nos da 0,778. 0,778 sería el resultado de este paréntesis, ¿vale? Entonces ya sabiendo cuánto vale esto, hacemos las igualdades para todo lo demás. 0,778 por 60 menos 50 más los 50, la temperatura es 57,78. 78.
Y la entalpía me va a dar 0,778 por 434,9 menos 425,9 más el 425,9, Esa es la entropía del 4. la entalpía del 4. Pero la entropía tiene que dar del 4 lo mismo que la del 3. Pero la entalpía, perdón. Yo te estoy ya haciendo la entalpía. 0,778. Era el de hacer lo que hicimos antes de la tabla de lo de la división. El común para Exactamente. Entonces esto sería 432,9. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ya solo nos queda rellenar la tabla. 432,9. Ahora el punto 4. Ah, no, perdón. Lo he puesto en el lado que no es. La temperatura sería 57,78 y aquí 432,9. Que son los dos puntos únicos que nos hubieran podido resultar un poquito más complicados. ¿Bien? ¿Han entendido ya mejor cómo rellenar esta tabla? En este caso. Bien, entonces ahora ya cuando ya tenemos toda la tabla dibujada y rellena, ¿qué? Las entropías de estos dos puntos es lo que les decía antes, que como no nos hacen falta, no les he explicado cómo calcularlo, no les voy a liar pidiéndoles. Se puede calcular, es fácil, realmente es súper fácil calcularlo, porque solamente con una fórmula que es de las entalpías, calculamos cuál es el tanto por ciento de vapor húmedo que tenemos y hacemos la misma fórmula, pero con las entropías. Y entonces calcularíamos después cuánto es la entropía del punto. Es sencillito, pero no vale la pena complicarles la vida con un cálculo más que no nos hace falta en este ciclo. Bien, entonces, ya tenemos hecho la tabla. Lo siguiente es irnos y comparar que más o menos nos ha dado los mismos valores que daban aquí, que nos decían en el ejercicio que yo les di resuelto. Más o menos creo que casi todos coincidían, ¿no? En entalpías nada más. Las de 200 a lo mejor las hemos redondeado, 200, algo hemos puesto nosotros, pero todo lo demás aproximadamente, ¿no? Vale, pues entonces, perfecto, tenemos nuestra tabla completa. Siguiente paso, empezar a ver qué nos pedían. Entonces, primer apartado, ¿qué nos pedían? Trabajo de compresión. Vayan apuntándolo así tienen claro qué es lo que nos van pidiendo. Trabajo de compresión. En segundo lugar, el calor de condensación. Y el tercer apartado, el COP. Ahí dice coeficiente de energía, de eficiencia energética, el COP. ¿Vale? Entonces, venga. ¿Qué nos hace falta para determinar el primer apartado? A aplicar alguna fórmula, pero razónenla, no se los aprenden de memoria. Es el trabajo de compresión el que les he pedido. ¿Dónde está el o los compresores? Entre punto 4 y 5, ¿cómo se llama? ¿Al dispositivo que está ahí? Ese es el condensador. Y les estoy preguntando el de compresión. El 1 y el 2 y el 3 y el 4. Bien, entonces tenemos que saber que tenemos un doble balance de energía. Hay otro matiz que hay que recordar. En el ciclo de baja tendremos una cantidad de refrigerante determinada, que lo vamos a llamar como N de baja, una vez, por ejemplo. Y en la parte alta del ciclo tendremos la N de alta. ¿Vale? Hay que recordar que tenemos dos masas, tenemos esas dos incógnitas. ¿Cómo podemos calcular al menos una de las dos directamente? Recordando que nos habían dado la potencia frigorífica como dato. Si les doy la potencia frigorífica, le estoy dando el dato de quién. Lo dijimos antes.
potencia de condensación. De condensación no. La potencia frigorífica es la del evaporador. Vale, les estoy dando la potencia del evaporador. Entonces, si yo sé la potencia del evaporador, ¿qué tendría que hacer? Plantear que el balance de energía del evaporador para calcular la masa que circula por el circuito de baja, el flujo másico del circuito de baja. Entonces, es lo que hace aquí. La potencia frigorífica, bueno, nosotros si lo queremos hacer, vamos a hacerlo como balance de energía, como lo haríamos siempre, para que se acostumbren a no aprenderse la fórmula de memoria, sino razonarla. Yo tengo mi evaporador. Yo sé que esto es el punto 8 y que esto es el punto 1. ¿Qué le pasa al evaporador? ¿Consume energía o cede energía? ¿El evaporador? El evaporador, la parte de abajo. ¿Cede o consume? Piénsenlo con lógica, el evaporador es el que nos está enfriando la habitación o el recinto donde sea que la cámara frigorífica. Si es el que va a enfriar, va a consumir energía. Si no se acuerdan de eso, miren el ciclo. ¿Qué estoy haciendo yo? Calentando el fluido, porque al final lo estoy pasando a estado de vapor. Para pasarlo a estado de vapor, ¿qué necesito? Consumir. Hay varias formas de verlo. Entonces, hacemos un balance de energía. ¿Qué es lo que entra? 8. Entra el flujo másico de baja por la entalpía del punto 8. ¿Y qué más entra? La potencia frigorífica. ¿Qué es lo que sale? Solamente el punto 1. M punto de baja por H del punto 1. Con esto que he conseguido, no aprenderme la fórmula de memoria, sino deducirla. ¿Vale? Hay a quien le gusta aprenderse la fórmula de memoria y lo pone, pero es que yo te cambio el punto y le pongo un doble enfriamiento en medio y ya les he fastidiado todo. Uno. Esto es un 1. Solo puse el palo. Es una mala manía que tengo, la verdad. Pues imagínate que yo te pongo el mismo problema en el examen, pero con 2 enfriadores. Y te digo, la presión en el enfriador de baja es de tanto y la presión del enfriador de alta es de tanto. Cálculalo. Ya te he roto los esquemas. No sabrías calcularlo porque te los has estudiado de memoria. En cambio, si aprendes a razonarlo, ¿sí? Seguirías tu esquemita. Tendrías varias veces, pero ya no es el punto 8. Ya sería el punto 9, 10, 12. Sería otro. Si tuviéramos abajo, pero también podría ser el 8 y el 1 y después el otro abajo. Pero por eso tendrías que saber entre qué 2 puntos lo tienes que hacer. Oh, para eso me tengo que saber qué es el evaporador. Entonces no te resulta más fácil aprenderte razonarlo. Eso es lo que acabo de hacer. Tengo que razonar. ¿Dónde se produce? La fórmula me la puedo aprender de memoria. Es que yo me equivoco más también en razonando. ¿Te equivocas más? Sí, porque puedo hacer ya eso distinto a lo que es la fórmula. Sí serías capaz de adaptar la fórmula al circuito que tuvieras delante. Es lo que tú dices. Sí, pero a la hora de razonar y decir, bueno, pues aquí esto entra, esto sale. Pues ahí ya. Yo les digo una cosa, yo las fórmulas estas, de hecho muchas veces ustedes lo han comprobado, que me la dicen de memoria, yo les digo, espérate un momento, yo razonándolas siempre las saco. La memoria llega un momento en el que no te da más, al menos será que como soy yo, que las cosas, esto por ejemplo, yo en la carrera lo estudié y no les exagero, hace más de 10 años. Si vamos a esas 10 años, ¿cómo es posible que yo me acuerde de las fórmulas ya? Yo me acuerdo porque las sé razonar. Si te las aprendes, pero si no, por eso yo les aconsejo y se los he explicado tanto lo de vamos a razonarlo. Desde mi punto de vista es la mejor alternativa. Pero bueno, cada uno y cada uno se lo aprende como puede. No, María, la Q de calor. La Q es de calor. El evaporador absorbe calor. Exacto, por eso lo suelta, el negativo, y el abajo positivo. Y los compresores también absorben la energía, porque necesitan energía para poder trabajar. Eso es lo único que hay que aprenderse.
calor. El calor de entrada también en los compresores. Bueno, en realidad trabajo de entrada es lo que consumirían ellos, pero bueno, las mismas unidades, pero con trabajo, con la W. Bien, entonces, explicado esto, simplemente despejando de aquí MdB, tendríamos cuánto vale el refrigerante de baja. RB lo ponen porque es refrigerante de baja, ¿vale? Acuérdense de hacer el cambio de unidades de la potencia. Se la dan en frigoría por hora. Hay que pasarla a vatio, ¿vale? Acuérdense de eso. A kilovatios, ¿no? Sí, te va a quedar en kilovatios. Perdone. Bien, cuando ya tengamos la masa de refrigerante, lo siguiente que hay que hacer es decir, vale, yo ya tengo una masa de refrigerante de baja, pero ¿cuál es la de alta? Tengo que buscar alguna forma de relacionar lo que tengo de baja con lo que tengo de alta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un balance de energía, pero para el enfriador. ¿Vale? Entonces, para el enfriador, ¿qué es lo que entra? Entra 2 con la masa de refrigerante de baja, hay que acordarse. ¿Entra qué más? El 6. El 6, pero con la masa de refrigerante de alta. Sale el 7 con la masa de refrigerante de alta. ¿El 7 en dónde está? Abajo, de baja. ¿De baja? Y el 3 con la de alta. Ya está. Ese es el sistema, el balance de energía que está planteado aquí. Una más. Y el calimbito rojo ese que tiene ahí. Esto simplemente es por un sensor de temperatura para indicar si tiene que pasar o no. Es lo que vendría a ser para indicar al salir de aquí en qué condiciones estás para saber si todavía no está frío o te tengo que enfriar yo más. Activaría el compresor. No, activaría como quien dice esta compuerta o activaría directamente que simplemente lo atravesara. Bien, ya tenemos las dos masas de refrigerante, ya nos vamos a calcular lo que nos han pedido. Para el compresor, tengo dos compresores, como bien lo dijeron antes, pues tendré dos trabajos. El de baja por la diferencia de entalpía de H2 menos H1 y el de alta por la diferencia de temperatura de H4 y H3, que eran los puntos en los que estaban. El primer compresor, ¿qué tiene? Están en punto 2 y en punto 1. ¿Y con qué masa? Con la de baja. El segundo compresor, ¿qué tiene? Están entre el punto 4 y el punto 3. ¿Con qué masa? Con la de alta. Nos queda nos queda el trabajo de sí, perdón. Gracias. De nada. Nos queda ¿qué? El calor del condensador. El condensador cede energía. Si quieren, acuérdense, el evaporador sería en la nevera el entramado que veíamos, sobre todo en las neveras antiguas, que sí se veía dentro de la nevera, todo el entramado que había dentro de la nevera, y el condensador, el entramado que había fuera de la nevera. ¿Vale? Que vemos en la parte de atrás que suelta un montón de calor. Sí. Entonces, en el condensador estamos entre los puntos 5 y 4, pero como cedemos energía, por eso es por lo que se va a quedar H4 menos H5. Simplemente sustituyéndola, ya tendríamos. Y por último, lo que no... A mí se me dio 156,18. Eso es por los decimales, nada más. Eso es simplemente por los decimales y las aproximaciones que él ha hecho, porque fíjate que él, en vez de calcularlo como tal, utiliza esta fórmula de aquí que dice que es la potencia frigorífica más el trabajo del condensador. Esta fórmula de aquí, la segunda parte que viene, es si yo cogiera este sistema y lo considerara como un único sistema, ¿qué es lo que tendría? Pues como único sistema, lo único que tengo es un calor que entra, que es el calor que entra en el evaporador. Dos trabajos que entran, los dos trabajos del compresor. Y un calor que sale, es lo único que tengo. Si hago el balance de energía del sistema como todo como un 1, solo tengo esos tres calores.
haciendo balance de energía, es como le sale esta expresión que puso aquí. Lo que sale es igual a lo que entra. ¿Vale? Son dos formas diferentes de calcularlo. Y por último, el coeficiente de eficiencia energética, que sería la potencia frigorífica dividida entre la potencia de compresión. Ya lo tenemos en el ejercicio resuelto. ¿Mejor? Bastante, ya lo hemos entendido. Pues vamos a irnos entonces ahora al más complicado, al B. ¿Vale? En el B es el mismo esquema de antes, prácticamente idéntico. Lo único que tenemos una inyección parcial en el enfriador. ¿Vale? El mismo ejercicio, el mismo todo, lo único que inyección parcial. ¿Qué es lo que quiere decir cuando nos dicen inyección parcial? La diferencia es que en vez de entrar todo lo que sale del punto 5, entrar directamente en el enfriador, solamente nos va a entrar una pequeña parte. ¿Vale? Un tanto por ciento. Por eso en el enunciado nos dicen que la eficiencia del enfriador intermedio es de 0,8, para que podamos calcular cuál es esa parte. ¿Vale? Entonces, ¿cómo procederíamos? Volvemos a empezar igual que antes. Vamos a ir analizando y sacando el diagrama. Es el primer paso. Porque siempre que tengamos el diagrama hecho, primero, leer el enunciado y sacar el dibujito, el esquema de instalación. Cuando ya lo tengamos, hacer el diagrama. Y cuando tengamos el diagrama, hacemos la tabla, igualito que antes. Entonces, empiezo. Punto 1 está claro, salida del evaporador. Pasa por un compresor. Entonces, el punto 1, que está en vapor saturado, al comprimirlo, sale como vapor recalentado. ¿Qué característica tiene? La misma entropía que el punto 1. Entra en el enfriador. En esta parte no en donde está el enfriamiento parcial, ¿vale? El enfriamiento parcial está abajo. Lo vemos en el esquema. Entonces, del punto 2, lo único que hemos hecho ha sido enfriarlo. ¿Qué es lo que obtenemos? Vapor saturado otra vez en el punto 3, igualito que antes. Volvemos al compresor. Lo mismo, con el compresor lo que hacemos es calentarlo, lo pasamos a vapor sobrecalentado y con la misma entropía que en el otro punto. Del punto 4 a 5, ¿qué estoy haciendo? Enfriando. Y además, ¿qué hago? Condensando. Paso de estado de vapor a líquido saturado. Hasta aquí, hasta el punto 5, idéntico a lo que teníamos antes. Ahora, seguimos analizando el circuito. Tengo un punto 6, que es el que ha pasado por el vaso de expansión, ¿vale? Entonces tenemos el punto 6 que tendría la misma característica de entropía que el punto 5. Y tendría una presión intermedia. A la presión intermedia, exacto. Ya tenemos el punto 6 analizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una pequeña parte no pasa por ese sistema de vaso de expansión, sino ¿qué es lo que le hacemos? Lo pasamos directamente por el enfriador, lo enfriamos. Entonces, del punto 5 al 7 hay una pequeña masa que solo se ha enfriado, ¿vale? Por eso es por lo que nos lo ponen así. Y entonces el punto 7, ¿en qué estado está? Líquido subenfriado. Líquido subenfriado, ¿vale? Ya cuando se une todo, el punto 7 pasa otra vez al segundo vaso de expansión y tendría la misma entalpía que el punto 8 que el punto 7. ¿Bien? ¿Han entendido el esquema? Que es lo primordial. Punto 1, 2, 3 y 4 lo sabemos hacer. Lo acabamos de hacer ahora. ¿Vale? No cambia nada. Es la misma presión intermedia, la misma temperatura de evaporación y la misma temperatura de condensación. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y el punto 5 lo tenemos. Eso queda igual. Todo eso quedaría igual. Lo único que cuidado con el punto 5. No, sí, el punto 5 quedaría igual. Y el 6 también. Y el 6 también. ¿Vale? O sea, que hasta el punto 6 lo tenemos. Ahora nos queda analizar 7 y 8. ¿El 6 lo teníamos? ¿No tenemos que quedar así? Sí, hasta el 6 lo tenemos igual. ¿Vale? Pues nos queda ver cómo determinamos ahora el estado 7, 8, que no lo sabemos, y las masas de refrigerante. Porque en este caso, con hacer un balance de energía en el evaporador, no sacamos todo.
Ahora lo veremos por qué. Bien, entonces estábamos ya contentos que hasta el punto 6 lo teníamos todos los datos. Vamos más rápido que como íbamos el otro día. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar entre punto 7 y 8. Para ver algo de punto 7 y 8. ¿Qué es lo que yo sé? Lo que no hemos usado todavía, la potencia frigorífica. Al igual que antes, hago el balance de energía en el evaporador y obtendríamos entonces una fórmula para calcular la masa de refrigerante de baja. Pero ojo aquí, ¿quiénes son incógnitas? HD1 lo tengo, la Q frigorífica la tengo, pero es una incógnita la masa de refrigerante de baja y la HD8. Tengo dos incógnitas y una ecuación, mal asunto. Hay que buscar el resto de ecuaciones. ¿Dónde se les ocurriría hacer una segunda ecuación? Pues la segunda ecuación vamos a irnos al intercambiador, al enfriador, perdón. Entonces, en el enfriador, ¿qué es lo que tenemos? Ojo aquí y cuidado con lo que vamos a ir haciendo. Cosas que entran. Bueno, vamos con las que salen, que son las más fáciles. ¿Qué es lo que sale? Sale 3 con la masa de refrigerante de 3. De alta, perdón. Y sale 7 con la masa de refrigerante de baja. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que entra? Entra 2. 1 no, 2. 2 con la masa de refrigerante de baja. Hasta ahí eso es lo mismo de antes. Pero aquí, ¿entra toda la masa de refrigerante de alta? ¿Entra por aquí? Entra solo una parte. Y la otra se va con el 7. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir cuál es esa parte que entra? Lo que está entrando realmente es una diferencia entre los dos refrigerantes. Porque justamente hemos dicho que lo otro se va con el 7. Y sabemos que la masa de refrigerante que se va con 7 es la de baja. No, el que salió en el examen fue el otro. Entonces, sería la masa de refrigerante alta menos la de baja, es lo que viene al camino 6. ¿Vale? ¿Lo vieron? Entonces se nos queda esto, lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que entra? Entra 6 con la diferencia de refrigerante. Entra 2 con la refrigencia de refrigerante. La diferencia de refrigerante, perdón. Y entra también, si se fijan, que esto se me olvidó decírselo, ¿no se fijan que aquí entra una segunda rama? Eso no tiene conexión con el líquido, ¿verdad? No, fíjate que por eso no nos ponen aparte. Entra también otra rama. Sigamos a ver dónde está esa rama. Entra también 5. ¿Vale? Ven que esta, por ejemplo, en este caso, sería imposible aprendérsela de memoria. Bueno, ustedes se buscarían la vida y se la aprenderían. ¿Qué? Que esto sí prefiero de memoria. De memoria, te la aprendería. Yo esto preferiría, es justamente esta preferiría razonarla yo. Es más curiosa. Por eso mismo preferiría razonarla. Sé que entra 5 porque lo veo aquí. Sé que entra 6 pero con una diferencia de refrigerante. Sé que sale 3, sé que entra 2 y sé que sale 7. Entonces nos vamos aquí. Entró 5. Entra 5. Con la de baja. ¿Por qué? Porque ya le he quitado una parte que es la que ha venido al punto 6. ¿Vale? Entonces entra 5 con la masa de refrigerante de baja. Entra 6 con la diferencia de refrigerante. El de alta menos el de baja. Entra 2 con la de baja. Y sale 3 con la de alta y 7 con la de baja. ¿Vale? Y así tendríamos toda la ecuación esta deducida. Si reordenamos la ecuación, se nos queda así de sencilla, ¿vale? Han sustituido 7 por 8, ya que teníamos 8 aquí. Y 7 y 8 eran lo mismo, antes lo vimos en el esquema. Por eso simplemente era para simplificar. Como la entalpía de 7 era la misma que la entalpía de 8, pues donde ponía 7, entalpía de 7 hemos puesto entalpía de 8. Ya tenemos dos ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tenemos ahora? Tenemos como incógnita la entalpía de 8, la masa de refrigerante de baja y la masa de refrigerante de alta. Tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones nada más. Es hora de analizar el enunciado a ver si sacamos alguna fórmula más.
y sí la vamos a sacar. El único dato que no hemos utilizado es la eficiencia del enfriador intermedio. ¿Vale? Es el único dato que nos queda por usar. Entonces, ¿cómo vamos a analizar la eficiencia del enfriador intermedio? Perdón. Nos dicen que la eficiencia de los enfriadores se miden de la siguiente forma. Yo tengo que ver lo que entra en una rama teniendo en cuenta que he hecho un bypass, ¿vale? Que hemos hecho este pequeño salto. Entonces, ¿qué voy a tener? Una diferencia entre esta rama de 6 menos 7 o 8, ¿vale? Sería, digamos así, uno de los valores a relacionar en esta rama. Por eso ponemos que sería H6 menos H8. Como si dijéramos la diferencia entre esa rama de entrada y salida. Y después pondríamos cuál sería la ideal. ¿Vale? La ideal es que entrara H de 6, ¿vale? Perfecto. Pero en vez de salir H de 8, lo ideal sería que saliera en el estado de presión intermedia, es decir, que yo no tuviera que hacer nada de cambios de presión ni nada, pero en líquido saturado, es decir, que saliera por aquí, que es a lo que ellos llaman H de 9 en este ejemplo, ¿vale? H de 9 sería la entalpía del líquido saturado a la presión intermedia. Entonces, yéndome a la tabla, la presión intermedia, busco cuál es la H del líquido saturado, sustituiríamos H de 9, que ya lo tenemos de todas formas porque sabemos cuál es el líquido saturado, lo teníamos en algún punto del otro ejercicio de abajo. Entonces lo teníamos, solamente vengo aquí, sustituyo el valor de la eficiencia de todas las H que tengo y la única H que me queda como incógnita es H de 8. Si tengo H de 8, me puedo venir a la ecuación de la potencia frigorífica y ya sé que este valor, sé la potencia esta, la única incógnita es la masa de baja. Si ya tengo H de 8, tengo la masa de baja, me vengo a la ecuación del enfriador y la única incógnita va a ser la masa de alta. Sustituyo y ya tendría todos los valores. ¿Lo han visto? Este ejercicio sí es de sentarse y hacerlo, ¿vale? Yo lo he dicho rápido porque yo creo que ahora ya con todo lo que sabemos, simplemente la única dificultad es aprenderse la ecuación de la eficiencia del enfriador. Sí. Sí, la del enfriador sí yo diría que sí es cierto. Esa yo también me la aprendería de memoria. ¿Vale? El líquido saturado. Bien. Pues nada, ya tenemos estos dos casos. ¿Los han visto en el caso, entonces, el A ya lo sabíamos hacer porque era el apartado A era un ciclo de compresión simple, el apartado B es este, el apartado C el que hicimos antes, nos queda ver solamente el ciclo de cascada, un ciclo doble en cascada. ¿Cuál es la característica principal del ciclo doble de cascada? Que en vez de utilizar un enfriador o cualquier dispositivo, lo que vamos a colocar en medio entre los dos circuitos va a ser otro evaporador. Con ello, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Perdón, esto es un doble intercambiador. Lo que estamos consiguiendo con esto es que nosotros teníamos la rama 2,3. En 2,3 lo que queremos es condensar. Entonces queremos ceder energía a alguien, que es una energía que además queríamos, vamos a desaprovechar por completo. Pues, ¿qué es lo que hace este sistema? Pues en vez de desaprovechar esa energía, la va a volver a aprovechar. ¿Cómo la aprovechamos? Pues haciendo un intercambio. La energía que cede el condensador de baja es la energía que va a capturar el evaporador de alta. ¿Vale? Es como si pusiéramos un ciclo encima de otro. Si estoy en baja, actúa como un condensador. El arriba está invertido. El evaporador es invertido y el condensador es abajo. Exacto, cuando lo ve, no. Si yo lo miro, estoy aquí en el régimen de baja. Si lo miro en el régimen de baja, esto es el condensador. Y si lo miro aquí ahora arriba, esto es el evaporador. ¿Vale?
Pero entonces el extremo de arriba, el de arriba sigue teniendo un calor arriba, ¿no? claro. Sigue teniendo calor, el calor lo cedemos aquí y este es el único evaporador que es el que capta. Y aquí el condensador del circuito de abajo. lo que quieres es enfriar con esto nada más. No, pero con el de arriba, lo único que quieres es enfriar el evaporador de la parte de abajo. Exactamente. Para que se enfríe más rápido. Porque lo tengas así o porque lo que te interesa, a lo mejor en un circuito como este, lo único que te interesa es el calor que has obtenido, lo puedes utilizar en vez de para enfriar, para calentar. Es que depende de para lo que vayas a utilizar el circuito. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a cambiar aquí? Tenemos que analizar primero que nada cada uno de los circuitos por separado. El enunciado le falta un dato, que es el solape. Nos tienen que dar aquí cuál es la temperatura del solape, es decir, cuál es la diferencia de temperatura entre un proceso y otro. ¿Vale? Entonces, primero que nada, en este caso nos dicen que tiene un solape de 5 grados. ¿Qué quiere decir este 5 grados? Que si yo tengo la temperatura de 5 y la temperatura de 8, como sabíamos que estaba la presión intermedia, ¿no? La presión intermedia la habíamos calculado antes y nos había dado que esa temperatura intermedia era de 0 grados, 0,20 aproximadamente 0 grados, pues lo que hace es decir, vale, yo voy a intentar dejar a la temperatura intermedia el punto 8 y el punto 5. Entonces esos dos puntos están a 0 grados. Pero en el condensador es donde voy a aplicar el solape. El solape es la diferencia de temperatura que hay entre el punto 8 y el punto 3. Entonces voy a decir que ahora mismo en el punto 3 está a 5 grados centígrados. Es la diferencia, digamos así, ¿vale? Cuando yo les diga un solape de tanto, 8 y 5, como es un evaporador, lo podemos ver aquí en la línea, están a la misma temperatura, están a la misma presión, pero están dentro de la campana los dos, están a la misma temperatura. Y cuando nos dan la temperatura del solape es la diferencia entre la temperatura de 8 y 5 y la temperatura de 3 y 2, que como están a la misma presión, también están a la misma temperatura. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, nos iríamos ahora a las tablas. Empezamos por el punto 1. El punto 1, ¿en qué estado estamos? Salida del evaporador, vapor saturado. Lo hacemos pasar por el compresor de baja. ¿Qué es lo que tenemos a la salida? Vapor sobrecalentado. ¿A qué presión? A la presión en la que se encuentra. Ahora lo determinaremos cuánto vale esa presión. Hay una unidad de presión intermedia. La presión intermedia sería la de 8 y 5. ¿Vale? La 8 y 5 sí estaría en la presión intermedia que antes habíamos calculado, pero en cambio 2 y 3 lo que sabemos es que están a la temperatura de saturación de 5 grados. Pero no sabemos a qué presión está todavía. Tendríamos que irnos a las tablas, mirar a ver para la temperatura de 5 cuánto vale la presión para esa temperatura. Y así ya tenemos la presión para el punto 3 y para el punto 2. Y no te va a coincidir con nada más. Para los dos. Los dos están a la misma presión, además se ven en el gráfico. Están en la misma horizontal. La misma horizontal quiere decir que tienen la misma presión. Bien. Ya tendríamos entonces el punto 2, sabemos que tiene la misma entropía de 1. Y en este caso, sabríamos cuál es la presión del punto 2 también. Pues podríamos calcular el resto de valores del punto 2. ¿Bien? Calcularíamos su temperatura, calcularíamos su entalpía, igual que hicimos antes. Pero teniendo en cuenta que estaría a esa presión intermedia 2, vamos a decirlo así, que sería la presión que se corresponde con la temperatura de saturación de 5 grados. ¿Vale? El punto 3 estaría en líquido saturado a la presión intermedia 2, a la que acabamos de calcular nueva. ¿Están de acuerdo? El punto 4, ¿qué tendría? La misma entalpía del punto 3. Ya puedo calcular 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Me voy al ciclo de alta. Empiezo como siempre, a la salida del evaporador. El punto 5 estaría en vapor saturado a la presión intermedia, la misma presión de antes. El punto 6 estaría en vapor sobrecalentado, teniendo en cuenta que tienen la misma entropía que el punto 5. ¿Y a qué presión?
a la presión de alta, que eso sí que nos ha cambiado porque sigue siendo la temperatura de alta. Punto 7, líquido saturado a la presión de alta. Y punto 8, presión, vapor húmedo, teniendo en cuenta que tiene la misma entalpía del punto 7. Y ya tendríamos el circuito hecho. ¿No han entendido el circuito? ¿Dónde vienen todos los puntos? ¿Algún punto que se les escape de por qué está así? ¿No? Vale. Cuando ya tuviéramos toda la tabla, con eso ya sabemos rellenar la tabla, así como hemos hecho hoy. Cuando ya tuviéramos la tabla, lo mismo de antes. Empezar a sustituir, calculamos la masa de refrigerante de baja, pero en este caso, en vez de tener un enfriador, para calcular la masa de refrigerante de alta, haríamos el intercambio de energía en este intercambiador. ¿Qué es lo que entra? 2 con la masa de baja y 8 con la masa de alta. ¿Qué es lo que sale? 5 con la masa de alta y 3 con la de baja. ¿Vale? ¿Lo ven todas las corrientes, lo que entra y lo que sale? Sustituimos aquí y ya tendríamos la masa de alta, el flujo másico de alta. Sustituimos en las ecuaciones, que ya eso sí no lo sabemos, y tendremos todos los valores. ¿Lo han visto? ¿Han entendido ahora mejor el ciclo de cascada? ¿Seguro? Vale, ya no se les escapa nada, ya han entendido todos los puntos. Pues perfecto, pues entonces ya con esto nos vamos al descanso. Que ya les hace falta, ¿verdad?